Ok, vamos a continuar viendo el tema de eh, ciclos. Entonces, con ciclos nos quedamos resolviendo ejercicios, que es la forma que estamos utilizando para abordar el tema, resolver ejercicios. Justo para que lo vayan entendiendo, la clase pasada vimos for, while y do while, que son las palabras reservadas o instrucciones del lenguaje C++ que nos da eh, pues sí, la especificación del lenguaje para poder hacer ciclos. Entonces, que no me está funcionando el visual, se volvió loco. Bueno, ahorita lo resolvemos. Vamos a leer el problema del día de hoy. El problema se llama filtrando múltiplos, ¿ok? Dice, escribe un programa que lea una secuencia de n enteros, ¿ok? Y un entero k, y que reimprima la secuencia dada reemplazando los enteros que no son múltiplos de k por una x mayúscula, ¿ok? Entrada, un entero n seguido de n enteros y un entero k. Puede suponer que todos los enteros están en el rango del 1 al 100. Y la salida debe ser la secuencia leída con los elementos que no son múltiplos de k reemplazados por una x mayúscula. Ok, vamos a ver cómo se resuelve. Dice que nos van a dar una secuencia de números y un entero k. Ok, lo que tenemos que hacer es reimprimir la misma secuencia, pero omitiendo los múltiplos de k. O sea, los números que sean divisibles entre k de forma entera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, nos van a dar 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en la salida debemos de reimprimir esta misma secuencia, pero tenemos que anular con una X todos los múltiplos que sean de 2. En este caso K es 2, entonces los múltiplos de 2 vienen siendo el mismo 2, no. Mm, no, o sí. Ah, no, es al revés, ¿no? A ver, sí. Los que no son múltiplos de K, ándale. Entonces, tenemos que quitar los que no sean múltiplos de K, o sea, los que al dividir entre K su residuo sea 0. Tenemos que eliminarlos con una X. Entonces, por lo tanto, el 1 no es múltiplo de 2, entonces en la salida debe de aparecer con una X, ¿ok? Ahora, en el 2, pues sí es múltiplo de sí mismo y sí aparece. El 3 no es múltiplo de 2, entonces aparece con una X. Y el 4 sí es múltiplo de 2, entonces lo dejamos igual. El 5, este tampoco es múltiplo de 2 y va con una X. Y así, ese es todo el problema, ¿no? Nos van a dar un número n, donde n es la cantidad de números que nos van a dar en la entrada. Dada esa entrada, tenemos que omitir todos los que tengan, los que no sean múltiplos de 2 o bueno, múltiplos de k. Los vamos a reemplazar con una x. Ok. Esto pues lo vamos a hacer con ayuda de los ciclos que hemos visto, los ifs que hemos visto también y un poquito ahí de iteración, lógica. Vamos a ir viendo. ¿Alguien se le ocurre cómo resolverlo? No sé si podría mandar el link para analizarlo con más detalle, porque como quita la imagen. Ah, ok, perfecto. Sí, el link.
Muy bien, ya se los mandé por el chat. Vale. Ok, gracias. Aaron puso algo en el chat. Sí, ese es el for, digamos, el for que se usa para iterar, que es el que vimos. Muy bien. ¿Todos ya entendieron el problema? ¿O lo volvemos a leer? Creo que el Dair no le sirve bien su conexión, dice. Ok, no te preocupes. Igual puedes escribir por el chat. O si la entendiste, está bien. Pero lo importante es que me digan si le están entendiendo el problema o no. O porque lo que quiero que hagan es primero entender el problema y ya luego vamos al código. O sea, con que sepan lo que más o menos tienen que hacer está bien. O sea, tengan una idea, ahorita la detallamos, pero me interesa que aprendan a analizarlo, porque si no me dicen si están entendiendo o no, pues como les decía, no puedo saber si podemos ir más rápido o más lento. Yo tengo una propuesta. Adelante, Fabián. Dime. Pues dice que un programa que lea una secuencia de n enteros. Entonces, eso se refiere que si ponemos n como 5, entonces va a imprimir una secuencia de 1, 2 hasta 5. Ajá. Entonces, no como tal una secuencia, sino esa secuencia te la van a dar. O sea, te van a dar esos 5 números. No necesariamente es 1, 2, 3, 4, 5, sino puede ser 6, 7, 8, 3, 2, 1. O sea, la idea es que solo sean 5 números. ¿Ok? ok. Entonces, ahí sí me confundí un poco, pero de lo que se puede hacer es que de los 5 números, Ajá. podemos pensarlo por una condición que Ok. sean, que sean del módulo de n número, que dé 0, y que si el módulo de k número
da 0, entonces imprimimos ese entero. Y si no, imprimimos una X mayúscula. Ok, súper bien. Sí, justo esa es una muy buena idea. Digo, lo que quiero es que vayan justo pensando así. A lo mejor ahorita no sé, no saben bien la sintaxis o no les queda muy claro, pero la idea es que vayan haciendo esa idea, ¿no? Como de, a lo mejor sé que tengo que iterar y por cada uno tengo que comparar contra el módulo de K. Si es 0, imprimo tal o lo imprimo el otro. Entonces, así más o menos se va haciendo la idea. Ok, entonces, digo, ya vimos ciclos ayer, pero justo la idea es que los tengamos súper bien entrenados y digo, mi recomendación es que resuelvan problemas, resuelvan los que ya hicimos ustedes mismos y si pueden encontrar más, pues también sirve de mucho. Entonces vamos a comenzar. Para resolver los problemas, como les decía, siempre hay que hacer la lectura de datos. Viene siendo lectura de datos, y el procesamiento y la impresión de datos. Pero hay ocasiones que no está tan marcado la división de estos pasos. Entonces, ahorita van a ver por qué. Vamos a ver. Tenemos que declarar nuestras variables, ¿no? Dice que nos van a dar un entero n aquí en la entrada, ¿no? Vamos a ver el formato de la entrada. En este caso es primero un número n. Entonces, sabemos que este número n es el total de números que nos van a dar. Entonces vamos a darle 0. A inicializarlo en 0. Sabemos que este es el total de números. En el caso de la entrada es 5, pero puede ser 10, puede ser 20, puede ser 100, los que sean. Entonces, lo que tenemos que hacer es leer ese total de números. Ok, vamos a leerlo. Entonces, vamos a ver. Total de números. Ok, ya que lo leímos, tenemos que realizar un ciclo. Ok, ¿por qué? Porque al momento de que nosotros leemos, digamos, el total de números, inmediatamente en la siguiente línea nos están dando todos los números de la secuencia, ¿ok? Siempre es muy importante que sigan el orden de la entrada. Siempre, siempre, porque el orden de la entrada es importante al momento de que la vamos leyendo en el programa, porque si nosotros leemos como queremos, luego pues no concuerda con la entrada. Tenemos que ponerle atención a cómo nos están dando la entrada. Primero nos están dando el total, ese ya lo leímos. Entonces, al leerlo, automáticamente nosotros nos quedamos en esta parte, ¿no? Ahora, ¿cómo leemos los siguientes números? Sabemos que son 5. ¿Por qué? Porque ya nos dijeron que son 5. Pero si fueran 10, 20, pues tendríamos que también saberlo. Como lo hacemos es que para leer hacemos esta instrucción, ¿no? Que es sein número. Pero esto solo nos lee un número, nada más, uno. O sea, les decía que el sein solo lee hasta que se encuentra un espacio o un salto de línea. Entonces, cada vez que tú haces esta instrucción, solo estás leyendo un solo número. Entonces, por cada vez que hagas sein número, solo vas a leer uno. Lo que tienes que hacer es repetir el sein número, o sea, repetir la lectura de datos tantas veces de números te vayan a dar. Que en este caso, si te dan 5, sabes que vas a repetir la instrucción de leer número 5 veces. ¿Por qué? Porque te están dando 5 números. ¿Ok? Si la entrada fuera aquí un 10, acá de este lado tendrías 10 números. ¿Ok? Entonces tendrías que repetir 10 veces esta instrucción de leer el número. ¿Ok? Vamos a verlo. Para eso podemos crear un for. ¿Ok? Hacemos la estructura base del for. Y vamos a hacer un ciclo que se repita n cantidad de veces, donde n es el total de números que nos dieron. ¿Ok?
Vamos, int y igual a 0 y menor a total de números y más. ¿Qué estamos haciendo aquí? Este ciclo se va a repetir tantas veces valga total de números. ¿Por qué? Porque si total de números vale 5, este for va a empezar en 0, 1, 2, 3, 4 y ahí se va a romper. ¿Por qué se va a romper en 4? Porque estamos empezando en 0. Ok, pero no nos importa tanto el i en este momento y no nos interesa ahorita. ¿Por qué? Porque solo nos interesa que se repita n cantidad de veces. Entonces, con que se repita n cantidad de veces, estamos bien. Sabemos que se va a repetir total de números porque pues, empiezas en 0, que esa es una. En 1, que vendría siendo la segunda vez. En 2 y así, ¿no? Terminas en 4. Pero se repitió 5 veces este for. Entonces se va a repetir 5 veces lo que está aquí adentro del código. Entonces, cada vez que se repita ese ciclo, tenemos que leer un número. ¿Por qué? Porque tenemos que leer cada número de la entrada que nos van a dar, ¿ok? En esta parte. Para eso, pues usamos número, una variable que se llame número actual, vamos a llamarle, sea igual a 0, y hacemos esto, número actual. ¿Qué está pasando? Que estamos aquí declarando una variable que es el número actual. De ahí estamos leyendo de la consola de entrada ese número actual, que vendría siendo equivalente a leer este número, ¿ok? Entonces, en este punto estamos leyendo el primer número, que es el 1. Ahora, lo que podemos hacer es, ok, ya lo leímos, pero podemos procesarlo de una vez. O sea, ¿qué es eso? Vamos a comparar. Ah, bueno, no. Ese es otro problema. No lo podemos comparar de una vez porque necesitamos todos los numeritos, ¿ok? Cada uno de estos números, ¿ok? Necesitamos el 2, el 3, el 4, leerlos porque al final nos están dando el 2, ¿ok? El K nos los están dando hasta que nos dan después estos números. Muy bien. Entonces, no podemos procesarlos, sino lo único que podemos hacer es leerlos. ¿Ok? Entonces, aquí se puso interesante el problema porque nos hace requerir de una estructura de datos que vamos a ver un poco más adelante, que es el arreglo. Y el arreglo no es más que un conjunto de variables que podemos encontrar en una localidad de memoria. Entonces, por ahora, por practicidad, vamos a cambiar un poco la dinámica del problema. No me había dado cuenta que sí necesitaríamos los arreglos para poder resolverlo, pero la idea es que lo entiendan. Entonces, imaginemos que nos van a dar el número de números, o sea, esto, e inmediatamente después nos dan K, ¿ok? Esto nos facilita más el problema y no tenemos que usar arreglos. Entonces, por ahora vamos a hacerlo así. Ahorita vemos lo de los arreglos, bueno, más adelante de preferencia, pero vamos a decir que después nos dan K. De ahí, ok, ya tenemos K, vamos a leer el total de los números y luego vamos a leer K. Ok, entonces leímos total de números y leemos K. Ok. Ahora, como les decía, regresando al for, lo que tenemos que hacer es un for que se repita tantas veces valga total de números. Entonces, por cada vez que se va a repetir este ciclo de aquí, tenemos que procesarlo, ¿no? Para procesarlo, pues necesitamos leerlo, que es leer el número y saber si ese número es múltiplo de K. Y si sí es múltiplo de K, pues lo imprimimos, si no, imprimimos X. Entonces, para poder hacerlo, tenemos que hacer el if, ¿no? If número actual módulo de K.
es igual a 0, quiere decir que es múltiplo de ese número. Y lo que tenemos que hacer es simplemente imprimir el número, ¿no? Entonces, de otra forma, vamos a usar el else, que si esto no se cumple, que quiere decir que no es múltiplo de k, vamos a imprimir una x. Ok, entonces imprimimos la x. Ahora, esto lo que va a hacer es que va a leer total de números, va a leer k y va a entrar en un for, donde este for se va a repetir tantas veces total de números valga. De ahí vas a leer el primer número, que viene siendo este. Luego te va a decir, ok, esto es múltiplo de k. Si sí, lo vas a imprimir. Si no, vas a imprimir x. Ok, entonces lo que va a hacer es que la entrada pues, te va a dar una salida igualita, ¿no? Pero con una x en los números. Ok, entonces vamos a revisar si de verdad funciona. Vamos a la terminal, abrimos nuestro problema, ejecutamos el comando que es g++ cpp -main, que es la compilación, y de ahí tenemos que correr el programa. Y pues está esperando que le demos dos números. En este caso vamos a darle 5,2, que viene siendo K y N y K, perdón, respectivamente. Y luego vamos a darle una secuencia de 5 números, ¿ok? Y listo. Lo que hizo fue regresarnos, no sé si se logra ver aquí, x2, x4x, ¿ok? Que es x2, x4x. Ahora, el problema es que tenemos que imprimir un espacio, ¿no? Entre estos números. Ok, entonces para poder imprimir el espacio, tenemos que imprimirlo, por ejemplo, en la X. Cuando imprimimos, podemos dejar aquí el espacio, luego. O, por ejemplo, en número actual también podemos hacer esto, ¿no? Dejar así un espacio. Vamos a intentarlo, ok. Dejamos aquí un espacio y dejamos acá un espacio. Vamos a intentar correrlo otra vez. Y vamos a poner 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Y listo, ¿no? Ya sale x2, x4, x espacio. Aquí hay algo interesante. Si se dan cuenta, parece la misma salida, ¿ok? Pero no es la misma salida. ¿Por qué? Porque la X, aquí al final, al imprimirse, está dejando un espacio también. Entonces, en la secuencia de salida aquí, si se dan cuenta, no hay un espacio después de la X. Y hay veces que el juez es tan estricto que si dejas ese espacio y no lo viste, te lo toma como malo, porque no es la misma salida. O sea, la misma salida, la que te están pidiendo es que los espacios estén aquí entre estos números. ¿Ok? Al final no debes de dejar un espacio. Ahí no debes de dejar nada. Entonces, estamos en un lío, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? Ok. Pues si tenemos que dejar un espacio siempre y cuando no sea el último, ¿cómo podemos hacer eso? Poniendo antes de la X. ¿Con cuál? Perdón. Poniéndolo antes de la X. Ok, antes de la X. Dejando un espacio después donde dice cout, ahí donde estamos imprimiendo el número actual. Ajá, en el número, ajá, ahí ponemos las comillas, otra, ajá, y luego al final de que ya hayamos puesto eso, otra vez ponemos las comillas. Y así
cada que se imprima va a salir separado de la X y no va a dejar ese espacio al final. Bueno, eso lo hice y así me salió. Ok, algo así comentas tú. Ujú. Con las dos comillas acá. Ajá, sí, así. Ok. Con las dos comillas, cuando el último número sea múltiplo de K, va a dejar un espacio. Ujú. Correcto. O en el caso de que en el caso de que todos los números sean múltiplos de K, va a dejar dobles espacios, ¿no? O sea, imagínense esto, pero que yo no les doy la secuencia, les doy una secuencia y esa secuencia todos los números son múltiplos de K. Entonces, si yo les hago este caso, aquí me dejo un espacio, luego aquí otro espacio, luego otro espacio y así, ¿no? Entonces ya no es la misma entrada. Que diga, ya no es la misma salida. Digo, más o menos por ahí va la idea. La idea es jugar en qué momento ponemos ese espacio. O sea, tenemos que determinar cuándo debemos de imprimir el espacio exactamente. Y como les decía, ese espacio solo va entre números mientras no sea el último número, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podríamos saber si estamos en el último número? Ok, bueno. Para poder saber si estamos en el último número, acuérdense que estamos usando un for, ¿no? Y un for usa una variable auxiliar para poder iterarse, ¿ok? Y esta variable auxiliar es la i, la que tenemos declarada arriba. Esa i lo que hace es ir incrementando en cada iteración del for. Entonces pensemos cómo podemos utilizar esa variable auxiliar i para poder determinar que ya estamos en el final de la secuencia. Esa i, ¿a cuánto tendría que valer para saber que estamos en el último elemento? Ok, Cristian pone que dice que deberíamos comparar n con el auxiliar. Ok, esa es una buena idea. ¿Cómo haríamos esa comparación? Acuérdense que la variable auxiliar i o la variable de iteración va a ir incrementando, ¿no? Porque así declaramos nuestro for. Va a valer 0, luego 1, luego 2, luego 3, luego 4. ¿Ok? En el caso
de que cuando n es igual a 5, estos son los valores que va a tomar i. ¿Por qué? Porque empezamos en 0, luego toma el valor de 1, luego 2, luego 3, luego 4. ¿Por qué? Porque, pues por el menor y porque lo empezamos en 0 y esto se repite 5 veces. ¿Por qué 5 veces? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, si quisiéramos saber si estamos en la última iteración o en el último ciclo, i debería valer 4, ¿ok? 4, porque es la última, es la final. Si fuera la primera, sería la iteración 0. Si fuera la de en medio, sería la iteración 2, y así. Entonces, para poder determinar si estamos en la última iteración, i debería ser igual a n menos 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque n es 5. 5. Pero como i está empezando en 0 y siempre va a terminar en un valor antes de n, porque lo estamos empezando en 0, y debería ser igual a n menos 1 para poder saber si estamos en la última casilla, o sea, en el último ciclo. ¿Ok? Ahora, si nosotros empezáramos desde 1 y la condición la tuviéramos de esta forma, o sea, menor o igual a n o a total de números, los valores de i van a cambiar. Ahora van a ser 1, 2, 3, 4, 5. Y si quisiéramos saber si estamos en la última iteración, la condición sería de la siguiente forma: i igual a n. Con eso ya sabemos que estamos en la última iteración. Ok, ¿de qué nos sirve saber si estamos en la última iteración? Porque en la última iteración no debemos de poner un espacio para que sea exactamente la misma salida. Entonces, ya que imprimimos el número que vamos a mostrar, tenemos que imprimir un espacio. Pero para eso solo imprimimos un espacio siempre y cuando no estemos en el último número. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando no estemos en el último número, o sea que i sea menor a n, debemos de imprimir un espacio. Cuando i sea igual a n, que va a ser el contracaso de este if, no vamos a imprimir nada. ¿Ok? Bueno, aquí n no existe, pero es total de números. Entonces, con este if lo que hacemos es imprimir un espacio siempre y cuando i valga menos que n. ¿Y cuándo va a valer menos que n? Cuando valga 1, cuando valga 2, cuando valga 3, cuando valga 4. Cuando llegue a valer 5, que es el último, no va a entrar adentro de este if y no va a imprimir un espacio. ¿Ok? Vamos a probar si funciona. 5,2, luego 1, 2, 3, 4, 5. Y al parecer funciona. Si se dan cuenta, en la salida ya el espacio no existe. ¿Ok? Ya se quedó ahí. O sea, ya solo imprime un espacio siempre y cuando estemos en los números anteriores. ¿Ok? No sé si le entendieron como a este if con el i. También pudimos haberlo hecho de forma inversa. O sea, por ejemplo, imprimir un espacio no a la derecha, sino a la izquierda. O sea, imprimir el espacio cuando estemos en la segunda, tercera, cuarta, quinta posición. O sea, solo imprimir un espacio a la derecha cuando estemos en 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? No sé si me explico. O sea, si movemos este if al inicio de este y cambiamos la condición de que mientras i sea mayor a
a 1 va a imprimir un espacio y luego va a imprimir el número o X. Y es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es cambiar el orden de que va a imprimir primero y que va a imprimir después. Y sale exactamente igual, miren. Ahora lo que está haciendo es que imprimes el número y termina el ciclo, el primer ciclo, luego entra al segundo ciclo. Por eso es que pusimos este I mayor a 1. Porque cuando I valga 1, no debemos imprimir un espacio para evitar imprimir el primer espacio. Y luego vas a imprimir el espacio y luego imprimes el segundo número, que es esta parte, luego terminas el ciclo, regresas e imprimes el espacio y ahora vuelves a imprimir el número y así, ¿no? Digo, hay diferentes formas de hacerlo, ahora sí que ninguna es más buena que la otra. Es como ustedes lo asimilen o lo piensen. Digo, cualquiera de las dos es válida. Lo importante es que no debemos de dejar un espacio al final. Entonces, mientras que era esto y sea menor a n. Bueno, total de números. Ahora, este programa ya funciona, pero no funciona para el evaluador. ¿Por qué? Porque la entrada la estamos haciendo de diferente forma. Ok, acuérdenme que cuando veamos arreglos, regresemos a este problema y lo revisemos, ¿ok? Porque para poder solucionar esto necesitamos arreglos. ¿Por qué? Porque K nos los están dando al final. ¿No te salía? No, pues lo tenía igual, pero acaba de decir de los arreglos y pues sí es cierto, con razón no me lo aceptaba. Sí, justo, porque como K nos los está dando hasta después de que nos da los números, no podemos hacer esto, porque aquí lo estamos leyendo y lo estamos procesando, lo estamos leyendo y lo estamos procesando, lo estamos leyendo y lo estamos procesando. No podemos hacer esto en este problema porque no podemos procesarlo si no sabemos K. Y K nos los dan hasta después de darnos todos los números. Entonces lo que tenemos que hacer primero es guardar todos los números y ya luego procesarlos nuevamente. Pero para poder guardar todos los números necesitamos un arreglo. ¿Ok? Entonces... bueno, entonces ya que veamos arreglos, ya le recordamos y volvemos a este problema. Sí, que veamos arreglos, vamos a ver cómo se resuelve bien. No había visto esta entrada diferente, entonces por eso lo puse, pero la idea es la misma. Nada más va a cambiar el orden en que procesamos los datos y cómo los leemos, ¿ok? Entonces, por ahí si no le sale. Pero de todas formas, la idea es esto, ¿no? Con los fors, ¿ok? Entonces, vamos con el siguiente. Déjenme revisar si este es igual con arreglos. Según yo no, pero... No, según yo no ocupa arreglos, entonces no debería haber problema. Se los mando. Ok. Dice todos los números entre dos números. Así se llama el problema. Ok. Vamos a ver, dice descripción. Realiza un programa que solicita al usuario dos números A y B y que imprima los números pares e impares que existen entre dichos números de acuerdo a las condiciones marcadas a continuación. Ok, entrada son dos números X1 y X2. Salida. Si la entrada X1 fue par, entonces imprimir todos los números impares entre X1 y X2, con un espacio entre cada número. Nota, el 0 es considerado número par, ¿ok? Si la entrada X1 fue impar, entonces imprimir todos los números pares entre X1 y X2 con un espacio entre cada número. Ok, salida con errores.
si x1 o x2 es negativo, imprimir error. Si x1 es mayor o igual a x2, imprimir error. ¿Ok? Ejemplo, -10 nos da error porque es negativo. 10 a 8 nos da error porque x1 es mayor o igual a x2. ¿Ok? 1 a 8, ahí sí nos da 2, 4, 6. Nos da todos los números pares porque en este caso x1, creo, según la descripción, si la entrada x1 fue impar, entonces 1 que se considera impar, entonces imprimir todos los pares. Entonces, de 1 a 8, ¿cuáles son todos los pares que existen? Es 2, 4, 6. Ahora, de 2 a 9, como 2 es par, tenemos que imprimir todos los impares, ¿ok? Que vendría siendo 3, 5, 7 hasta antes del 9, ¿ok? Entonces, pues ya, ese es el problema, realmente. Sencillito, no sé cómo lo ven ustedes. ¿Alguien tiene alguna duda de que diga alguna idea de cómo resolverlo? Ok. Bueno, quieren tiempo para poder pensarlo o lo resolvemos de una vez? Como ustedes me digan. Ok, si quieren lo resolvemos entonces.
Muy bien. Dice que la entrada son dos números, ¿no? X1 y X2. Entonces, eso no es mayor complicación. Tenemos que declarar dos variables. En este caso, vamos a ponerle X1, X2. Ok, ahorita pues, le podemos poner X1, X2 porque el contexto del programa pues no nos dice nada más, no solo nos da dos números. Entonces, lo primero que podemos hacer es validar los errores. Los errores es si X1 o X2 es negativo, hay que imprimir error. Y si X1 es mayor o igual a X2, también imprimir error. ¿Por qué primero los errores? Porque los errores, si suceden, ya no es necesario hacer todo el problema, ¿ok? Es lo primero que deberíamos validar siempre en los problemas cuando nos dicen, ¿sabes qué? Si pasa esto, ya no hagas nada, ¿no? Y solo imprime error. Siempre que lean eso, deben de darle prioridad a primero comparar si es un error o no, porque si lo haces ya que resolviste el problema, es como, ok, pues ya no sirve de nada. O hay veces que la misma naturaleza del error no te va a dejar resolver el problema. Como es este caso. O sea, si tuvieras, por ejemplo, X1 igual a X2, tuvieras un rango de 10 a 10. En ese caso, pues no puedes hacer un rango de 10 a 10 porque no existe, ¿no? Son números decimales. No, de hecho no existe. O sea, de 10 a 10 no puedes ir. Entonces, error. Entonces sería algo así como que if, si X1 o X2 es negativo, o si X1 es mayor o igual a X2, y ahora sí imprimiríamos el error. Sí, exacto. Primero es comparar si tenemos errores. Si no tenemos errores, ahora sí ya resolvemos el problema. Entonces, para eso pues usamos las comparaciones, ¿ok? Vamos a leer X1 y vamos a leer X2. Entonces ya tenemos los dos números. Ahora sí, esta parte es la lectura de datos. Ahora sí viene el procesamiento, que es primero detectar errores. ¿Ok? Entonces, sí, ¿cuál es el primer error? Sí, X1 es negativo. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que X1 es negativo? Son menores que 0. Ok, exacto. Si X1 es menor a 0, quiere decir que es negativo. Ok. Si X1 es menor a 0 o X2, vamos a poner la siguiente condición. Porque esta es la primera, ¿no? Si X1 es negativo. Ahora, o en este caso nos está diciendo, o si X2 también es negativo, o sea, o X2 es negativo, o sea, menor a 0, o en este caso, si X1 es mayor o igual a X2. Para cualquiera de estas tres condiciones, con que una de estas se cumpla, ya tenemos un error, ¿ok? Se puede cumplir esta, o se puede cumplir esta, o esta, pero con que se cumpla una, ya entra en este if. Entonces, por eso es que usamos o. Acuérdense que con el o es si una de esta, o la otra, cualquiera de ellas se cumple, va a entrar. Si usáramos and, lo que estaríamos indicando es que estas tres deberían cumplirse para entrar al if, ¿ok? Esto es parte de lo que ya vimos, pero para eso usamos or o el o. Entonces, si cualquiera de esto pasa, tenemos que imprimir error. Entonces, ya no tiene sentido hacer nada, ya acabamos el problema.
en este caso. Bueno, lo podemos dejar así. Ahora, en caso contrario, ¿qué quiere decir? Que si no pasan ninguna de estas tres condiciones, quiere decir que sí es válida la entrada, o sea que sí tenemos que hacer algo. Aquí es válida la entrada y hay que responder el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nos dan estos dos números, x1 y x2. Tenemos que, de todo el rango de x1 a x2, si x1 es par o impar, tenemos que sacar el contrario, ¿no? Si x1 es par, tenemos que sacar todos los impares. Y si x1 es impar, tenemos que sacar todos los pares. Ok, hasta ahí. Pues vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces, lo que se me ocurre es que sí o sí tenemos que hacer un ciclo para poder ir de x1 a x2. O sea, sí o sí tenemos que comparar todos los números que hay entre x1 y x2. Entonces, para poder hacer eso hay que realizar un for o un ciclo de iteración que vaya desde x1 hasta x2. Entonces, usamos i como variable auxiliar, que es nuestro iterador, y vamos a inicializar esta i desde el inicio de nuestro rango. Y el inicio de nuestro rango viene siendo x1. De ahí, el rango va a terminar hasta que valga x2. Entonces, mientras que i sea menor o igual a x2, vamos a incrementar 1 a i. ¿Qué va a pasar? Que este for lo que va a hacer es empezar en donde lo que valga x1 y terminar hasta donde valga x2, y por cada paso va a ir incrementando de 1 en 1. ¿Ok? Va a ir i más, incrementando 1 en 1. Entonces, por ejemplo, en el caso de 1 a 8, x1 vale 1 y x2 va a valer 8. ¿Ok? Quiere decir que este for lo que va a hacer es empezar en 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5, luego 6, luego 7 y luego 8. ¿Por qué? Porque i es el donde empieza y empieza con el valor de x1, que es 1. Y mientras i sea menor o igual a 8, vas a incrementar de 1 en 1. Entonces, este for te va a generar este número de iteraciones cambiando i de esta forma, ¿no? Vas a tener 1, luego vas a tener 2, luego 3, luego 4, luego 5, luego 6, luego 7, hasta el 8. Ok, entonces en ese for pues ya hicimos el rango, ok, ya estamos desde x1 a x2, ahora lo que tenemos que hacer es cuáles números vamos a imprimir. Entonces, tenemos que saber si x1 es par o impar. Ok, entonces podemos hacer una variable aquí booleana que se llame es par, y vamos a poner si x1 módulo 2 igual a 0. Entonces, ya sabemos que es par, lo que va a hacer es revisar si x1 es par o no. Entonces, si es par, pues nos va a regresar un true. Si es impar, pues nos va a regresar un false. Entonces, aquí podemos poner un if si es par, así. ¿Quién? Pues lo que valga aquí x1. Entonces, si es par, lo que tenemos que hacer es dejar ir todos los impares, ¿no? Entonces, para eso, tenemos que saber si el número actual del for, en este caso i, es impar. ¿Ok? Si i módulo, ¿dónde está mi módulo de 2
es igual o igual, no, es diferente de 0, quiere decir que I es impar, ¿no? Si es impar, lo que tenemos que hacer es imprimir I. ¿Ok? Ahora, si no es impar, pues no tenemos que hacer nada. No es necesario. Regresando al otro if, de que si es par, o bueno, vamos a llamarle así. X1 es par, para que se entienda un poco mejor. Si X1 es par, tenemos que imprimir todos los impares. Pero en el caso contrario de que sea impar X1, tenemos que dejar pasar todos los pares, ¿no? Igual a 0. Cout y entonces este for, como les decía, va a iterar 1, 2, 3, 4, así hasta el 8. Entonces, si x1 es par, lo que podemos hacer es comparar si el i en el que estamos actualmente es impar y lo imprimimos. Si no, no pasa nada. El ciclo va a seguir y va a incrementar i. De ahí, si x1 pues es impar, se va a venir de este lado y va a comparar si el i actual es par y lo va a dejar pasar. Entonces, hasta ahí va bien todo, ¿no? Creo. Vamos a ver si funciona. Entonces abrimos la terminal, vamos al problema. Vamos a compilar. Y vamos a darle 1 y 8, ¿ok? 1,8. Y nos dio 2, 4, 6, 8. Ok, en el caso de la salida es 2, 4, 6 nada más. Quiere decir que el rango del último número no lo tomamos en cuenta. Entonces, para no tomarlo en cuenta, simplemente tenemos que acotar el rango y esto en vez de que sea menor o igual, lo dejamos como menor, ¿ok? Para que no tome en cuenta el 8 o el último valor. De ahí volvemos a probar, 1, 8, y ya solo nos dio 2, 4, 6, ¿ok? Pero tenemos el mismo problema de hace rato, que tenemos que dejar un espacio entre cada número. ¿Cómo hacíamos eso? Teníamos dos formas, ¿no? De hacerlo. Tenemos que saber si I está al final, ¿no? Bueno, no si está al final, sino no ha llegado al final. Entonces, si I es menor a X2, que X2 es el final, pero X2, ajá, si es menor a X2, vas a imprimir un espacio. Ajá, pero como aquí I solo va a llegar hasta un valor antes de X2, o sea, porque no estamos tomando en cuenta el 8. Acuérdense que quitamos el 8. Entonces, I siempre va a llegar hasta un valor antes de X2. O sea, nunca va a llegar a X2, sino va a llegar hasta un valor antes, la I. Entonces, el último I es un valor antes de X2. Entonces, si queremos saber que estamos ahí, tenemos que comparar contra el último valor que vendría siendo X2 menos 1. ¿Ok? Vamos a correrlo y vamos a poner 1,8 y no creo que no funcionó.
Ajá. Es que está dejando un espacio, ¿no? Aquí dejó un espacio, aquí está dejando otro espacio. Ah, ya vi por qué. Porque, miren, si se dieron cuenta, el if lo estoy poniendo aquí en el ciclo, ¿ok? Pero, ¿qué está pasando? Que este ciclo pues va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, suponiendo que No entro cuenta en el 1, ajá, suponiendo que entro en el 1, pues el 1 no lo debo de imprimir, pero aún así estoy imprimiendo un espacio, ¿no? Entonces solo debo de imprimir el espacio cuando imprimo el número. Entonces, este if tal cual no va aquí afuera. ¿Por qué? Porque si no, siempre imprime un espacio, aunque no imprima el número. Solo debo de imprimirlo cuando imprima el número tal cual. Entonces, lo que puedo hacer es aquí poner el if adentro de cada uno de estos. Entonces, ok, si imprimimos el número, vamos a imprimir un espacio solo si estamos antes del último. Digo, se vuelve un poco repetitivo aquí, pero bueno, entienden la idea, ¿no? Que solo debemos imprimir el espacio cuando imprimamos el número. Y con eso ya solo debería imprimir 2, 4, 6. Ah, ok, ok. Pero aquí tenemos un problema. Porque o sea, si se dan cuenta, le estamos diciendo en el caso de que sea par, o sea, que tengamos que imprimir los pares, aquí el último número me está imprimiendo un espacio y no necesariamente tiene que ser acá imprimir el espacio, pero lo estoy imprimiendo porque técnicamente estoy antes de terminar, ¿no? O sea, antes del arreglo, pero ese antes es 6 y no debería dejar este espacio. Entonces, cuando debamos de imprimir un número par, técnicamente no necesitamos imprimir ese espacio. Al final, vamos a ver si eso es cierto. Ajá, es aquí en el par. Ajá, pero ¿qué pasa si voy de 1 a 7? A ver, vamos a regresar. 1,7. En este caso, 1 a 7, ahí sí entró. Aquí ya no imprimió 2, 4, 6. Vamos a poner aquí menos 2 cuando sea par. A ver si eso lo arregla. A ver. 1, 7, 2, 4, 6. Ajá. Y aquí 1,8. 2, 4, 6. Ok. Lo que pasa es que cuando el número es par, pues el índice está mucho más atrás de x2 menos 1. Entonces, ahí está. Vamos a ver de 1 a 9. ¿Qué pasa? 2, 4, 6, 8. ¿Ok? Al parecer ya funciona. Vamos a probar de 2 a 9. A ver si funciona el otro caso. De 2 a 9. Es 3, 5, 7. Ok. 3, 5, 7. Ok. Aquí está. El problema aquí es igual, nuevamente, el este. 3, 5, 7. Aquí estoy dejando un espacio innecesario. De 2 a 7. Pues vamos a decirle que a 2. A ver si eso lo resuelve. 3, 5, 7. Ok. Pero vamos a ver de 2 a 10. 3, 5, 7, 9. Ajá. De 2 a 11.
3, 5, 7, 9. Ok. Tiene sentido. Ujú. Ok, sí. Aquí la comparación la teníamos que hacer con un índice todavía más atrás, porque el que seguía, dependiendo si era par, el que seguía era impar, y si era impar, el que seguía era par, y no lo intentamos imprimir. Entonces, por eso que teníamos todavía que regresarnos más con la última condición. Pero bueno, ya esta condición pues ya solo imprime el espacio cuando debería, ¿no? Y ya no deja ese espacio al final. Ahora vamos a ver si funciona cuando debería lanzar un error. En este caso es -10, 8. Ahí sí dice error. Vamos a ver con otro caso, que sea 10, 8. Error, ok. Cuando el segundo sea negativo, a ver si funciona, ok. Entonces, técnicamente, yo creo que ya debería funcionar. Vamos a comprobar con otro rango, 25, 25. Error, ok. Vamos a ver si es cierto. Vamos a nuevo envío. Ahí, no he iniciado mi sesión. Ok. Y listo, sí lo aceptó. Entonces, esa es la idea, ¿no? De los ciclos, o bueno, en este caso de este ciclo. Se los voy a pasar el problema. ¿Cómo se llama? Ok. Muy bien. Digo, estos ifs igual creo que los pueden reordenar como ustedes también entiendan el problema. Hay varias formas. A lo mejor y quieren comparar primero si es par y el otro if. No sé, ahí pueden jugar con el orden. Pero pues esa es la idea. No sé si alguien hasta aquí tiene una duda. Que si podría explicarme esa parte de por qué puse ese criterio para los espacios. En la parte de poner espacios de los números. El x menos 2, el x2 menos 2. Exacto. Ok. Perfecto. A ver, vamos a ver. Regresando a la secuencia. Por ejemplo, ¿no? En esta secuencia que tenemos aquí, que va de 1 a 8, ¿ok? Ya vimos que el problema no acepta el último número, ¿no? En este caso, la secuencia siempre va a ir de 1 a 7, ¿ok? El este es nada más como un límite, pero no lo incluye. Entonces, el 8 no se pone, siempre termina así. Lo que pasa es que el i va a ir tomando estos valores, ¿no? Va a ir tomando i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? Entonces, lo que va a pasar es que en este caso, que empezamos en 1 y terminamos en 7, como empezamos en 1, es un número impar y ese número impar
lo que hace es que tengamos que imprimir los pares, ¿ok? Siempre es como el inverso. ¿Qué pasa? Que con el que empecemos, o sea, con el número que empezamos, siempre el que vamos a imprimir va a ser el próximo, ¿no? En este caso el inverso, que viene siendo el par. Entonces, como este es impar y el otro es par, el que sigue es con el que vamos a empezar a imprimir. Entonces, muy bien. Ahora, vamos a ir comparando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por ejemplo, si este es un 1, este número es un impar, entonces no lo imprimimos. Como si es un número par, sí nos interesa imprimirlo, ¿ok? Este es impar, no lo imprimimos, este sí nos interesa, este no, este sí. Entonces, el que sigue no nos interesa, ¿ok? Entonces, este 7 no deberíamos imprimirlo, ¿ok? Entonces, lo que estaba pasando antes es que este x2 menos 1 estaba haciendo referencia a este número. Entonces, al poner x2 menos 1, siempre decíamos, ok, cuando estemos en el último número, o sea, en el último número de la serie, que viene siendo 7. Cuando sea 7, pues no imprimas espacio, pero para números anteriores a esto sí imprimíamos un espacio. Pero ¿qué pasaba? Que el 6, como teníamos que imprimirlo y el 6 era el final en nuestra serie, imprimía un espacio y ese espacio no debería ir. Pero era porque la condición de aquí estaba mal, x2 menos 1. Porque tomaba referencia ya al último que era 7. Ándale, exacto, porque tomaba referencia a este. Lo que tenemos que hacer es tomar referencia a x2 menos 2 y x2 menos 2 es este de la serie, ¿ok? Es el penúltimo, digamos. El penúltimo de la serie. Entonces, x2 menos 2 no es más que hacer referencia al penúltimo número de la serie. Y esto funciona, ¿por qué? Porque siempre, siempre, siempre el último número que vamos a imprimir es el penúltimo. ¿Por qué? Porque si nos los dan, ya sea, por ejemplo, que empezáramos con un par, ¿no? Siempre vamos a empezar con el par, entonces la serie cambia. Ahora empezamos así, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? ¿Qué pasa? Que este no nos interesa porque es par y el que nos interesa son los impares, entonces me interesa este y me interesa este, ¿ok? Bueno, no, 2 a 8, no estoy seguro si ese sí debería salir. Pero bueno, creo que sí. Entonces, digo, lo que tenemos que hacer es hacer referencia al penúltimo número para evitar que no salga. Entonces, a ver, en este caso, de 2 a 8 es, vamos a ver cómo nos da la salida. Aquí viene siendo 2, 8. Nos va a dar 3, 5 y 7, ¿no? Que son estos de acá. 3, 5 y 7. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es, ok, el 3 sí me interesa, el 5 sí me interesa, el 6 no me interesa, pero aún así, como la condición es que el último que vamos a imprimir, o bueno, el último que me interesa el espacio, es el penúltimo, no el último realmente. Entonces, acá no vamos a imprimir el 6, pero sí vamos a imprimir el espacio, ¿no? Entonces vas a imprimir este espacio y ya para cuando imprimas el 7 ya no vas a imprimir un espacio porque ya te saliste del penúltimo número. Entonces, esa es un poco como la lógica. Digo, a lo mejor no está tan simple, o sea, no es tan sencillo como, ok, sí, funciona así, pero justo lo que estamos haciendo es apuntar al penúltimo y en el penúltimo es el último espacio que vamos a imprimir. Entonces, digo, no sé si respondí tu pregunta o te enredé más. Sí, ya la entendí. Ok, perfecto. Muy bien.
Ok, esta es una forma de solucionar el problema. Digo, se me está ocurriendo otra que igual y podemos probar. Digo, todavía tenemos 10 minutos. Usando los fors, ¿no? De diferente forma. Vamos a intentarla. A ver. Lo que tenemos que saber es si x1 es par. Ok, vamos a hacer algo aquí. Ajá. Si x1 es par, lo que necesitamos son todos los impares de x1 a x2. Entonces, si x1 es... Vamos a imprimir todos los impares de x1 hasta x2. Y esto es y más igual a 2. Ajá, si x1 es par, entonces me interesan los impares, entonces me interesa empezar desde 1 adelante, que es x2, y entonces siempre le sumamos 2. Entonces siempre vamos a imprimir y. Ajá. Para el otro caso, hacemos lo mismo. Pero empezamos, o sea, si x2 es impar, me interesan los pares. Entonces, siempre vamos a empezar. Ajá. Si me interesan los impares. No, me interesan los pares, ¿no? En este caso es impar, el que sigue debería ser par. Y es lo mismo, ¿no? x2 más 1 y menor o igual a x2 y más igual a 2. Y solo lo imprimimos. Es exactamente lo mismo. Ok, vamos a ver si funciona. No digo nada, estoy probando una idea. Vamos a ver si funciona 1 a 8. No, creo que no imprimió nada. A ver. ¿El iterador tenía que ser x2 o x1? Ah, x1. Muy bien. Gracias, gracias. Sí, justo empieza desde el inicio, ¿no? Vamos a ver. Sí, creo que por eso no estaba imprimiendo nada, ¿no? Porque el rango se quedaba igual. Entonces vamos a ponerle de 1 a 8. Me da 2, 4, 6. Ok. Ajá, empezamos en el siguiente, ¿no? Que es 2, 4, 6. Ok. Y, ajá. Vamos a agregarle los espacios. Sí. Y es menor a x2. Ahorita vamos a ver si esto funciona. Le dejamos un espacio. 1,8. Es que me estoy metiendo en el otro. Que vendría siendo 1,8. 2, 4, 6. Esto es x2 menos 1. Vamos a ver. 2, 4, 6. No, es menos 2 entonces. Como ya lo teníamos hace rato. Ok. 1,8. Caray, no está funcionando. Es que no lo puse en donde debería ir. Acá.
Ajá, 2, 4, 6. Y si se dan cuenta, esto es lo mismo que esto. Realmente no importa comparar si X1 es par o no, porque si es par o no, de todas formas el número siguiente va a ser el contrario. Y si le sumamos 2, te va a dar el que quieras. 2, 4, 6. Entonces vamos a ver si esto funciona. Yo apenas lo vi. Te repasamos el problema. Quedaría más sencillo realmente. Sí funciona. No sé si me siguieron, pero trataré de explicarlo. Lo que estamos haciendo es que, por ejemplo, si el rango nos piden de 2 a 8, lo que hacemos es empezar en el siguiente número, ¿ok? El rango, no en el rango inicial, sino el siguiente. Por ejemplo, si es 2 a 8 y esto es par, tenemos que imprimir los impares. Entonces los impares siempre, siempre, siempre van a empezar en el siguiente número que sigue. Y si sumamos 2, o sea, si brincamos de 2 en 2, siempre, siempre, siempre vamos a tener los demás impares. ¿Por qué? Porque de 3 le sumas 2, te va a dar 5, más 2 te va a dar 7. Estás brincando de 2 en 2. Ahora, en el caso de que tengas 1, vas a empezar con los impares, pero te están pidiendo los pares, y los pares inician en el siguiente número posible. ¿Ok? Que el siguiente número es 2. ¿Y cómo estamos empezando en el 2? Porque aquí le estamos poniendo x1 más 1. Entonces estamos empezando aquí. 2 más 2 nos va a ir al 4. Más 2 nos va a llevar al 6. Más 2 pues ya se pasa y el for ya no se ejecuta. Entonces realmente no importaba si x1 era par o impar, siempre y cuando pues, nos diéramos cuenta de que si empezamos en el siguiente número y le íbamos saltando de 2 en 2, pues o nos va a dar los pares o nos va a dar los impares, ¿no? Entonces, con eso pudimos simplificar mucho más el programa. Lo único que era es, dado el rango, empiezas en una posición más adelante y vas brincando de 2 en 2. Eso te va dando, si son los pares, pues te va a dar todos los pares, si son impares, te va a dar todos los impares, y lo único que había que hacer era, pues, la condición del espacio, ¿no? Que aquí es un más 2, porque pues necesitamos el penúltimo, no el último, sino el penúltimo, porque pues dependiendo cómo brinques, el penúltimo es quien te va a decidir el espacio. Entonces, de esto que teníamos acá, unas condiciones también ahí medias raras, con un solo for, pues ya igual lo pudimos resolver. Y es exactamente lo mismo y compilo. Entonces, déjenles paso a esta otra versión que es un poco más optimizada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo se llama? Todos los números entre los números. No sé si le entendieron a esta segunda versión. Pues sí, esta estuvo más fácil. Ok, perfecto. Digo, como siempre, un problema, pues hay muchas formas de resolverlo. Les digo, no hay ninguna ni otra mejor forma, solo es como, sí, es más fácil de leer, pero a lo mejor puede ser un poco más difícil de intuir, ¿no? Como de, ok, si brincas más 2, pues tienes todos los pares o impares. Digo, lo bueno es que lo notamos y entiendan de dónde salió.
Entonces, ok, dicen que estuvo más fácil, está súper bien. Si les gustó esta solución, pues está mucho mejor. Está bien, ¿no? Es menos código que pensar y menos instrucciones, ¿no? Que poner. Pero ahora sí que a lo que ustedes entiendan mejor creo que podría decirse que es mejor. Entonces, está bien. La idea es que resuelvan el problema, ¿no? Mientras esto les dé accepted, pues ya están del otro lado. Ahora sí que, si no hay más dudas, según el calendario de la Olimpiada, ya empiezan los problemas que ustedes van a resolver, que creo que es la etapa de eliminación, que es esta fase 3, resolución de problemas. Entonces, estos problemas, cómo va a funcionar es que creo que ahorita nos excedimos de fechas, que debimos haber empezado esta semana con los problemas, pero no importa. La idea es que en las siguientes 2 semanas, me parece, se les van a dejar de tarea estos 15 problemas a resolver y solo vamos a tener una sesión donde vamos a resolverlos. La idea es que aquí acumulen puntos antes de la eliminatoria 1 y justo pues refuercen lo que aprendimos aquí. Por eso les decía que hicieran la tarea y si tuvieran dudas me dijeran, porque esta ya es la última clase antes de que estas 2 semanas se lo pasen solitos haciendo problemas. Entonces, estos 15 problemas que van a resolver son puntos que se les van a sumar y la idea es que practiquen estos para el examen de eliminatoria 1. Entonces, ya no vamos a ver nada de teoría en las siguientes 2 semanas, sino solo les voy a dejar los problemas y ustedes los van a resolver. ¿Ok? Así que si tienen una duda, es ahora, porque después pues ya es ustedes resolver los problemas. ¿Ok? Digo, si quieren, les puedo pasar los últimos, bueno, los otros problemas que ya no nos dio tiempo a hacer para que ustedes practiquen en su tiempo libre. Que eran estos dos, uno de palíndromos y otro de problema de 3n más 1. Ok. Entonces, pues sí, digo, si no hay dudas, nos veríamos hasta dentro de 2 semanas, si no me equivoco. Revisar el calendario, que se recorre una semana el 26. Ajá, 26, 15, 26 son 2 semanas. Sí, nos veríamos hasta el 6 de marzo. No, 6 de marzo, no, ya estamos en marzo, 6 de abril. Que justo esa semana pues empieza la eliminatoria, entonces a partir de aquí ya es practicar, porque pues sí, o sea, no nos veríamos para clases, sino pues para la eliminatoria. Entonces, ya clases, o sea, como cursos de más temas, o sea, de estructuras de datos, ya con vectores, lo que les decía, ordenamientos y esas cosas, ya serían hasta la fase 4, que es pasando la eliminatoria 1. Entonces, todo lo que vimos aquí lo van a aplicar en sus problemas, que son ciclos, ifs y todo eso. Entonces, espero que le hayan agarrado la onda, practiquen mucho los problemas y espero que ahora sí que puedan resolverlos. ¿Ok? O sea que en Entonces, sí. estos problemas vamos a ocupar el for, el why y el no why. ¿Esos 3?
No necesariamente los tres. O sea, yo muy rara vez ocupo while y do while, pero lo que más ocupo es for, porque está muy delimitado y te da más control. Pero la idea es que los vieran, ¿no? Como opciones, como opciones de iteración. Como les decía, los problemas se pueden resolver de muchas formas. Si tú quieres ocupar while o do while o for, pues ahí va a depender de tu imaginación, pero no necesariamente vas a ocupar todos. O sea, vas a ocupar ahora sí que como tú puedas resolver el problema. No hay ninguna solución buena o mala. O sea, mientras te dé el accepted, te digo, todo ya funciona. O sea, lo que sí van a ocupar es ciclos, condicionales y las variables, ¿no? Que vimos aquí. Entonces, eso sí va a venir. Y si hicieron su tarea y todos esos problemas, pues más o menos de eso se trata. Entonces, no van a venir cosas raras, pues como que no hemos visto. Todo lo pueden resolver con lo que ya hemos visto. Entonces, la idea es que practiquen. O sea, que practiquen esos 15 problemas, junten los más que puedan para prepararse para la eliminatoria. Entonces, déjenme preguntar si en esas 2 semanas yo los puedo ayudar, pero lo que recuerdo es que habían dicho que no, o sea, que esos 15 problemas los tenían que resolver solos, pero no estoy seguro. Si sí les puedo ayudar, pues ya les escribo y les digo, ok, cualquier duda que tengan, me escriben antes de la eliminatoria, pero déjenme preguntar y ya les confirmo. En el grupo les digo, no, pues si cualquier duda que tengan, me avisan. Entonces, de entrada, lo que les puedo decir es que practiquen, ¿no? Practiquen todo lo que puedan y ahora sí que ya es más de su lado, ¿no? Ya lo que hayan aprendido hay que aplicarlo y con eso van a pasar. Todavía no posteamos los 15 problemas, pero la idea es que se posteen la semana que viene para que pues tengan las 2 semanas para resolverlos. Entonces, todavía no están. Digo, yo les pasé aquí en el chat unos para que puedan ir practicando, pero si pueden encontrar unos en Omega o algo así, pues también son libres. O sea, no se queden con lo que les damos, busquen más por ahí problemitas e inténtenlo resolver. Pero sí, los 15 problemas los posteamos la semana que viene. Y ya, no sé si alguien tenga alguna duda. Los problemas, sí, todos los problemas van a ser en Omega Up. Creo que van a estar en el curso, pero como les digo, yo les escribo, o sea, en el Classroom les digo, miren, aquí están los 15 problemas, los van a resolver en 2 semanas y les confirmo si les puedo ayudar o no. Entonces, los pueden enviar varias veces, o sea, no pasa nada si se equivocan. En estos 15 problemas, pues, en esto, ¿por qué? Porque tienen 2 semanas para resolverlos. O sea, si ustedes en un día se resuelven los 15 problemas, pues ya tienen 2 semanas libres, ¿no? O para seguirse estudiando, como ustedes quieran. Pero no hay como límite de envíos, o sea, límite solo de tiempo, ¿no? En esas 2 semanas pueden enviar las veces que quieran hasta que les dé el accepted, ¿no? Lo que sí no pueden hacer, pues, es pasarse el código, ¿no? Como de, oye, a ti te salió, pásame el código y así, o sea, porque eso lo vamos a ver también, o sea, si se pasan los códigos y así, ahí también eso ya no se vale, porque pues cada uno debe de intentar hacerlo. Y si no pudieron resolverlo, pues sean honestos con eso. Yo creo que esa sería la única regla, como de mientras no se pasen los códigos, no pasa nada. Y resuelvan las veces que quieran. En la eliminatoria, ahí sí no
va a ser un poco más estricta porque la eliminatoria es una simulación del examen de nacional, y en un examen de nacional sí lo puedes enviar varias veces, pero tienes menos tiempo, o sea, tienes 5 horas, me parece. Entonces, igual ahí no pasa nada con los envíos, solo es que es más corta la ventana de tiempo que van a tener para resolverlo. Y pues ya, es eso. No se preocupen por la cantidad de envíos. Mientras les dé el accepted antes de las 2 semanas, está bien. Se le juntan esos puntos. Y pues ya, no sé si alguien más tenga otra duda. La eliminatoria, déjenme ver, el calendario que está aquí en la página se recorrió una semana justo porque nos atrasamos todos los grupos con el tema de ciclos. Entonces, si por ejemplo, si acá marca que la eliminatoria 1 es del 27 al 28, se va a recorrer de fechas una semana. Entonces quiere decir que la eliminatoria sería del, ¿qué será? 27 al 28, ¿dónde está? Sería el 3 y 4 de abril. Ajá, 3, 4 de abril. De 3 y 4 de abril sería la eliminatoria, que es un fin de semana. El fin de semana, pues van a tener ahí 3 problemas de resolver. No, sí les damos 2 días, ok. Ajá. La idea es que entre el 27 y 28 van a tener 2 días para resolver el examen, ¿no? Con 3 problemas. Pero cuando empiecen el examen, van a correr 5 horas y solo van a poder hacer, o sea, solo van a tener esas 5 horas para poder resolver esos 3 problemas. Si lo empiezan, por así decirlo, el 28 a las 10 de la noche, pues no les va a dar tiempo, ¿no? Porque ya solo lo tienen 2 horas del día. Entonces, lo ideal es que lo empiecen del 27, pero de todas formas, antes de esta eliminatoria va a haber una sesión para resolver los problemas que se les dejaron, los 15 problemas, y ahí les vamos a dar los detalles de la eliminatoria. Y ahí vamos a ver lo del sistema de puntos, cuántos puntos tiene cada quien, cuántos puntos necesitarían para pasar y así, ¿no? Como ese tipo de dudas que les podrían salir. Pues por ahora, preocúpense por juntar la mayoría de problemas que puedan en estas 2 semanas y practiquen mucho. Perfecto. Si no hay más problemas, bueno, más preguntas, pues les confirmo por el Classroom y por ahí nos vemos. De todas formas, si alguien tiene una duda antes de que empiecen estos 15 problemas, pues ahí estoy en mi WhatsApp. O en el grupo. O por email, me escriben. Pero, pues sí. Si no hay más dudas, nos vemos hasta dentro de 2 semanitas, yo creo. Ok. Bueno, igual les escribo por claro. ¿Vale? Entonces, que tengan bonita noche. Igualmente, nos vemos. Gracias, hasta luego.